Qué buen tiempo hemos tenido juntos en la presencia de Dios. Y Dios ha sido demasiado bueno en este domingo. ¿Y por qué no me acompañas en este día? Porque yo creo que Dios nos va a hablar. Y por ello le damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor, Humberto Acero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verlos una vez más este domingo. Tenemos el privilegio y el gozo de poder estar por este medio una vez más juntos. Queremos informarles que no tenemos fecha de regreso. La última semana fue la más alta en cuanto a incidencias en esta ciudad. Mientras no veamos condiciones seguras para poder regresar, no lo vamos a hacer. Pero seguimos haciendo iglesia. Síguenos en redes, síguenos a través de los videos que estamos emitiendo semana a semana. Seguimos funcionando como iglesia en estas nuevas circunstancias. Creemos que Dios va a hacer algo para que pronto las cosas cambien, pero en este momento seguimos bajo el mismo esquema que hemos estado trabajando los últimos 4 meses. Y hoy tenemos un tema importante. Déjame hablar un poco sobre un tema que hemos estado viendo en Grupos Conexión. Si tú eres hombre, no importa tu edad, te puedes conectar los jueves a las 9 de la noche. Tenemos un estudio de 1 hora solo con hombres, y si tú no estás entrando es el tiempo que lo hagas. Si no tienes la liga para entrar, pregúntala, es a las 10 de la noche para que nadie tenga excusa de que está trabajando o de que no puede. Conéctate, no importa tu edad, es importante que aprendas. Hemos estado hablando sobre la fe y hoy vamos a hablar sobre la fe. Y voy a pedirles que vayamos al libro de Marcos capítulo 11, versículo 22. Les recuerdo un poquito la escena de lo que estaba pasando en esta situación. Jesús había llegado a una ciudad y vio una frondosa higuera. No era tiempo de higos y Jesús fue y vio la higuera y vio que la higuera no tenía frutos. No había frutos en la higuera. Y maldice a la higuera, y la higuera dice que se secó hasta la raíz. Y quiero que entiendas algo. En el versículo 22, Jesús nos da un mensaje importantísimo. No vamos a hablar de la escena de la higuera ni cosas por el estilo. Vamos a hablar de 4 palabras que Jesús dice en Marcos 11, 22. Dice ahí: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Estos versículos son muy claros y hoy vamos a estar hablando de eso. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿En qué estás creyendo tú? ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está tu confianza? ¿En tu trabajo? ¿En tu pastor? ¿En tu negocio? ¿En tu posición en una empresa? ¿En dónde está tu fe? Tu fe tiene que estar en Dios. Tu fe tiene que estar en Dios. Tu confianza debe de estar plenamente en Él. Y hoy vamos a hablar sobre eso porque déjame decirte algo, nuestra fe tarde que temprano es probada. Tarde que temprano atravesamos por circunstancias que suelen ser complicadas o difíciles. Déjame platicarte un poquito algo que ocurrió en mi vida hace muchos años. Muchos años. Mi padre tenía 63 años. Iba a cumplir 63 años y tuvo un problema, una enfermedad. Tenía un problema de cáncer en su garganta.
Y yo oré a Dios y pedí a Dios. Yo ya predicaba, yo ya enseñaba. Yo era copastor en una iglesia y hablaba mucho sobre fe. Y pedí a Dios por mi padre. Pero van a ser exactamente 29 años de eso. Y mi padre, un buen día, se graduó y regresó a casa con el Señor. Y te quiero ser honesto, hubo una especie de lucha en mi interior. Decía, bueno, Señor, ¿por qué se ha orado y mucha gente se sana? ¿Por qué mi papá no se sanó? Y quise tomar esta escena porque Dios me mostró algo que es muy importante que tú y yo entendamos. ¿Tú crees en Dios por lo que Dios hace o crees en Dios por lo que es Él? Son dos cosas muy distintas. Dios no siempre va a hacer lo que le pidamos. Siempre su voluntad está por encima de la nuestra. Y hay gente que se aleja, se pierde su fe, se divaga espiritualmente porque Dios no dio algo como Él lo quería. Y entendí algo, que si tienes fe, tienes que tener fe en Dios por quien es Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y tú y yo tenemos que entender que nuestra fe está en eso que hizo Jesús en la cruz. Derramar su cruz para que tú y yo fuésemos salvos. Y tenemos que creer en Dios por lo que Él es, no por lo que Él puede hacer o dejar de hacer por nosotros. Son dos cosas muy diferentes. Y es importante que lo entiendas. En ocasiones no captamos el por qué Dios hace las cosas de una manera distinta a como nosotros las pedimos o nos hubiera gustado que se hicieran. Pero lo importante es que creas en Él por quien Él es, por lo que Él ha hecho por ti. Eso va a cambiar tu perspectiva en la vida, porque la instrucción de Jesús sigue siendo la misma. Tengan fe en Dios. Sin importar las circunstancias, sin importar lo que esté pasando, sin importar tus dudas o temores. Y creer en Dios es depositar nuestra plena y absoluta confianza en Él. Ahora, quiero llevarlos al libro de Habacuc, capítulo 2, versículo del 2 al 4. Habacuc 2 dice: entonces el Señor me dice, es lo que dice este profeta del Antiguo Testamento. Entonces el Señor me dijo, te voy a pedir un favor, usa la versión Reina Valera. Es más clara en esta parte y nos va a ayudar un poco más. Dice ahí, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Versículo 3. Y vamos a leer muy bien este versículo. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dices, oye, ¿qué versículo más raro? Versículo 3, analícenlo muy bien. Aparentemente hay una incongruencia. Dice, aunque la visión tardará, primero dice que va a tardar, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, y al final dice, no tardará. Entonces, la pregunta es, ¿va a tardar o no va a tardar? Las dos cosas. Y ahorita lo vamos a entender. Versículo 4. He aquel que cuya alma no es recta, se enorgullece. Y quiero que veas la última parte del versículo 4. Mas el justo, ¿qué dice? Por su fe vivirá.
Mas el justo por su fe vivirá. Ahí hay una palabra muy importante. Mas el justo, ¿por qué? Por su fe vivirá. No la fe de alguien más, no la fe de tu pastor, no la fe de tu esposa, no la fe de tus hijos, de tus hermanos, de tus compañeros de iglesia, de tus hermanos en Cristo. Es tu fe. Es tu fe. Cada quien tenemos que recibir esa revelación de fe de parte de Dios. Hay un momento en nuestras vidas en que nos es revelado la necesidad de creer en Dios. Y el creer en Él es lo que va a cambiar nuestro destino. Mas el justo por su fe vivirá. No por la fe de alguien más. Es por su fe. Es un asunto personal. Es un asunto que atañe a cada uno de nosotros. Es un asunto que tiene que ver con lo que tú y yo creemos. Ahora quiero llevarte a Romanos 12:3. Ve lo que dice ahí. Romanos 12:3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas a evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Otras versiones dice: nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Pero al final habla de una medida de fe. Una medida de fe. Y déjame decirte algo, amado. Si tú no vives la vida esperando una visión, como dice Habacuc, tú no estás viviendo por fe. Si tú no estás esperando que Dios haga algo, tú no estás viviendo por fe. Nuestra vida necesita continuamente esperar cosas que le pidamos a Dios, visiones que Dios nos ha dado. Empresarios, ¿no te gustaría que tu negocio creciera al doble? Jóvenes que estudian, ¿no te gustaría ser más inteligente? Padre, ¿no te gustaría ser un mucho mejor padre? Padres cuyos hijos andan mal, cuyos hijos están desviados del camino, tu fe debe de estar posicionada en una visión de que tu hijo va a regresar al camino. Y tienes que esperarlo día a día. Eso es tener fe, creer que Dios lo va a hacer, sin importar las circunstancias en que tu hijo ande. El tener fe es creer lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para que le creamos a Él y las cosas ocurran. Por su fe vivirá el justo. Tú y yo tenemos que vivir la vida esperando que Dios haga lo que Dios nos ha mostrado que va a hacer. Sin importar las circunstancias. Si estás enfermo, tienes que creer que Dios te va a sanar. Aunque te siga doliendo, aunque te siga molestando una enfermedad. El tener fe implica creer que lo que no vemos se va a ver. Hay un versículo clarísimo que todos conocemos, vamos a Hebreos 11:1. Ahí está la definición de fe. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Eso es la fe.
Por algún motivo Dios me está mostrando que tengo que hablar un poco más acerca de los padres con hijos con conflictos. Tú tienes que creer que Dios va a hacer algo en él. Y los hijos recaen. Todos quisiéramos hijos que dijeran, ya voy a cambiar, y al siguiente día ya cambiaron y ya no tienes la preocupación. Los padres tenemos retos de fe con nuestros hijos, porque siempre hay que esperar a que sean mejores. No importa las circunstancias, no importa por lo que estén pasando, tener la confianza de que eso va a suceder, la certeza de que eso va a pasar, es poner a andar a tu fe. Ahora quiero que entiendas algo. Dios nos ha dado todos distintas maneras de fe. Diferentes maneras de fe. La fe es como un músculo. Cuando tú vas al gimnasio la primera vez, vas, te inscribes, te compras tus pants muy bonitos y el primer día te ponen una recia que te duelen partes del cuerpo que tú ni sabías que existían, que estaban ahí. Hasta la conciencia te duele hasta el pelo. Pero a medida que avanza el tiempo, el músculo se va ejercitando y va teniendo mucho más poder y mucho más fuerza. Con el paso del tiempo y cuando diligentemente se entrena el músculo, va agarrando fuerza y poder. El músculo siempre estuvo ahí, pero no estaba ejercitándose. Así es nuestra fe. Hay una medida de fe que Dios ya nos ha dado, hay que hacerla que crezca. Hay que arriesgarse a esperar a que ocurra lo que tú sabes que Dios te ha dado, lo que tú has orado y has pedido. Eso es tener fe. No esperar a ver si Dios quiere, es creerlo y vivir creyendo que Dios lo va a hacer. Quiero que entiendas algo. Cuando tú y yo oramos en el nombre de Jesús, es como si Jesús mismo hubiese orado al Padre. El asunto es que tú y yo lo creamos y esperemos que lo que parece tardado no va a tardar. Que lo que parece que se va a tardar mucho no va a tardar porque Dios lo va a hacer. ¿Cuánto va a tardar? Depende de tu fe. Depende de tu entusiasmo en creer que Dios lo va a hacer. Y todos tenemos que vivir en fe. No importa tu circunstancia, no importa quién seas, la fe no es otra cosa que el reto de creer en aquel que nos amó y se entregó por nosotros. Es esperar a que las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón para orarlas, Dios las va a hacer, sin importar las circunstancias, sin importar las adversidades. Una fe firme es la que se mantiene hasta que logra crecer en tamaño. Amados, es muy importante que entiendas que es tu fe por la cual tú vas a avanzar. Es tu fe por la cual tú vas a lograr lo que Dios tiene para ti. Es tu fe la que va por las promesas que Dios te ha dado, por los sueños mismos que Dios te ha dado. Ese es el reto de tu fe, porque siempre va a ser probada. Anhelo con todo mi corazón que tú hoy hayas entendido eso. Hay que creer en Dios. Ese es el reto de esta mañana. Y yo sé perfectamente que algunos de los que están escuchando sintieron algo en su corazón, sintieron un reto de decir, Señor, quiero creer en ti como nunca antes lo había hecho. Quiero aprender a caminar en fe, porque no quiero que tarde la visión que tú me has dado. Aunque tarde, va a llegar. Y no va a tardar mucho. Porque he decidido creer.
Yo sé que tú mismo tienes necesidades que mientras estuviste escuchando esta plática, pensaste, ¿y si Dios hiciera esto? Yo te quiero retar a que le creas a Dios, a que tengas fe en Él y puedas su poder maravilloso moverse en tu vida. Quiero que entendamos algo esta mañana. Nuestra fe desata el poder creador y transformador de Dios en nuestras vidas. Pero Dios está buscando gente que tenga fe en Él. Te voy a pedir que cierres tus ojos en este domingo y hagamos una sencilla oración. Dile: Padre, hoy he entendido, hoy has tocado mi corazón, hoy tú te has mostrado a mí porque me has hablado a mí en lo personal y yo decido tener fe en ti, Señor. Yo decido confiar en ti. Anhelo conocerte, anhelo relacionarme contigo y que tu poder se manifieste en mi vida y en la de mis seres queridos, en la vida de la gente que me rodea. Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador y decido creer en lo que tú ya hiciste por mí. Yo declaro que esta medida de fe que hoy vino a mi vida va a crecer para que la gloria de Dios se manifieste en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y hablando un poquito de fe, acompáñame al libro de Romanos, capítulo 4, versículos 19-21. Y este versículo es Abraham, Dios dando una promesa que tendría descendencia. Y dice así, dice: y su fe no se debilitó, ni él se preocupó de que a la edad de 100 años fuera demasiado viejo para ser padre. Tampoco le dio importancia al hecho de que su esposa Sara fuera estéril. Abraham no fue incrédulo a la promesa de Dios, ni dudó jamás. Al contrario, fortaleció su fe y así le dio gloria a Dios y le dio las gracias por aquella bendición antes de que se produjera. Estaba completamente seguro de que Dios cumple sus promesas. Y sabes, en esta temporada yo me quedo con dos cosas, porque hay muchas noticias de todo lo que está sucediendo. Y aquí toma dos puntos que en este caso yo lo tomaría, y es: fortalece tu fe. Cree en Dios. Las promesas que Dios tiene para esta temporada no se han cancelado. Fortalece tu fe en este tiempo. Y punto número 2, seamos agradecidos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, pero hay cosas que todavía vienen adelante. Seamos agradecidos con ellos, aunque no las estamos viendo, pero Dios va a cumplir su promesa. Y dice: estaba completamente seguro que Dios cumple sus promesas. Seguimos confiando en Dios, sabemos que Dios va a cumplir lo que Él nos ha prometido. Agradecemos muchísimo en esta temporada que hayas sido generoso. Queremos recordarte que si tú quieres hacer tus donativos, lo puedes hacer mediante OXXO o una transferencia electrónica. Muchísimas gracias en este domingo por conectarte juntamente con nosotros donde te encuentres. Muchísimas gracias y que tengas hoy un excelente día y que disfrutes con tu familia. Nos vemos.